Hola muchachos, avísenme si, avísenme si ya se escucha, porfa. ¿Cómo está? Si me escuchan bien y si ven claramente la pantalla, porfa. Avísenme para empezar las clases. ¿Qué tal chicos? Avísenme si van llegando, pueden comentar ahí si es que ya están entrando, si es que se escucha bien todo. Porfa ahí comenten y avísenme si están escuchándome y si están viendo. Listo, que sí me escuchan, dicen. Entonces creo que podemos empezar. Eh, Listo, la clase de hoy vamos a ver cinemática. Vamos a continuar viendo cinemática. Recuerden que en la anterior semana vimos MRU y MRV, dos clases. La clase de, la clase de hoy va a ser caída libre, que de hecho es un caso de MRV, solo que este ya solo es un movimiento en vertical. Entonces vamos a comenzar a ver. Esperemos que se conecten un poquito más de gente y empezamos. Igual espero que estén muy bien chicos, recuerden que tienen que seguirse cuidando, traten de no salir de casa, traten también de no, traten de no salir mucho, traten también de estudiar lo que tengan que estudiar en sus colegios y aquí también lo del pre, y traten de incluso ver los videos y repasar. Recuerden que es importante que tengan los conocimientos, pueden tomar una prueba de grado, no sé si se enteraron de que les van a tomar una prueba de grado, pero son los mismos contenidos casi, entonces les va a servir mucho esta parte, así que tienen que seguir estudiando. Igual va a haber una prueba de ingreso a las universidades, que o sea, todavía queda por ver el formato, pero tienen que estudiar estas cosas, seguramente o en su colegio o afuera les van a tomar, así que pilas con eso. Entonces, creo que ya podemos iniciar. Vamos a iniciar con caída libre. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos viendo lo que era cinemática, verdad? La cinemática trataba de estudiar el movimiento de los objetos y cómo, o sea, cómo estos se mueven en cualquier movimiento, sin importar qué es lo que origina ese movimiento. Aquí tenemos nosotros una imagen de cómo cae en la torre de Pisa un objeto. Ese es el movimiento que vamos a estudiar hoy, que es de la caída libre, que es, como les había comentado, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, eh, pero se realiza en un movimiento vertical, es decir, cae, ¿no es cierto?, desde una altura. Aquí pueden ver en este gráfico que hay una altura, que en este caso es de 90 en este edificio. Y la diferencia es que ahora nosotros vamos a tener un dato que siempre va a ser el mismo. Este dato es el dato de la gravedad. Recuerden que un MRU siempre tiene aceleración. Entonces, en este caso, la aceleración va a ser el de la gravedad siempre. Siempre lo vamos a considerar. Entonces, siempre que nos digan una caída libre, así no nos den la aceleración, ustedes ya van a saber cuál es. Es la aceleración de la gravedad y esa es 9.81 más exactamente. Entonces, recuerden que siempre esa aceleración va a ser la aceleración de la gravedad. Vamos a continuar. Ahora, algunas de las características, bueno, ya mencionamos algunas de las características de este movimiento, es que la velocidad cambia su módulo de manera uniforme, es decir, aumenta o disminuye en la misma cantidad por cada unidad de tiempo. Es lo mismo de MRV. Aquí siempre la velocidad va a variar de acuerdo a la aceleración que se le dé al cuerpo. Entonces aquí nunca es constante. Recuerden que en MR1 nomás era constante la velocidad. Vamos a continuar. Otra característica es que la trayectoria siempre será recta y se realizará en un sentido vertical.
Eso quiere decir que siempre va a estar dado en el movimiento, siempre va a ser para arriba o para abajo, en forma vertical. También cuando se lanza hacia arriba un objeto, eso también es un problema de caída libre. Ya vamos a ver unos ejemplos. Entonces siempre será en vertical. Hay otro tipo de movimientos, no se confundirán, que son horizontales y también movimiento parabólico, que vamos a ver más adelante. Este tipo de movimiento solo vamos a analizar caída libre en esta clase. La aceleración es la de la gravedad, lo que ya dijimos, que la aceleración que nosotros vamos a, a tener es siempre el de la gravedad. Porfa, síganme diciendo si se está escuchando y si se ve bien. Siempre lo vamos a considerar. Creo que sí, ¿no es cierto? Me avisen ya cualquier cosa. Listo, sigamos. Continuamos viendo las fórmulas. Las fórmulas que nosotros vamos a utilizar en este movimiento son las mismas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, la única diferencia es que nosotros vamos a cambiar de variables, ¿no? Recuerdan que aquí en la primera fórmula vemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. En vez de la aceleración que debería estar aquí, vamos a usar la gravedad, como habíamos dicho antes. En la segunda fórmula igual tenemos la misma fórmula de mRV, pero tenemos, en vez de X ponemos Y, porque recuerden que vamos a trabajar en el movimiento en la dimensión de Y, en el eje vertical. Y también en vez de la aceleración tenemos G, que es la gravedad. Y también tenemos esta última fórmula, que igual tenemos velocidad inicial, velocidad final, tenemos la gravedad y tenemos la altura, que es Y. Entonces recuerden, siempre esta Y va a ser la altura. Y la G va a ser la aceleración de la gravedad. Son las mismas fórmulas de mRV, solo que he cambiado esas dos cosas. Recuerden que la primera fórmula se utiliza cuando no tenemos nosotros una altura. Si tenemos la velocidad inicial, nos piden la gravedad, bueno, tenemos la gravedad o nos piden el tiempo, y no tenemos ni nos piden la altura, podemos usar esta fórmula. También la segunda fórmula nos sirve para cuando no tenemos nosotros como dato la velocidad y tampoco nos piden como incógnita la velocidad final. Entonces podemos usar esa. Y la tercera nos ayuda cuando nosotros no tenemos como dato el tiempo ni nos pide como incógnita el tiempo. Entonces ya saben cómo utilizar las fórmulas. Vamos a continuar. ¿Pueden comentarme si están viendo sin problemas la transmisión, por favor? Gracias, ahí me ponen un comentario. Vamos a continuar entonces, pilas con las fórmulas. Recuerden que las fórmulas ustedes tienen que aprenderse de memoria. Y tienen que tratar de, cuando estén estudiando, tratar de hacerle pequeñas fórmulas de ahí al ladito, como vamos a ver más adelante, para que se vayan aprendiendo y ver cómo usar. Vamos con ejemplos ya. Si ven que al lado izquierdo de su pantalla en la parte de celeste están las fórmulas, siempre cuando vayan a estudiar traten de tenerles a un ladito sus fórmulas escritas, porque ahí va a ser mucho más fácil que se den cuenta cuál fórmula utilizar, qué les están pidiendo y qué tienen como datos. Entonces vamos a continuar. Veamos, este es el ejercicio 76 del libro, de la parte de cinemática. Aquí tenemos el problema que nos dice que un objeto se deja de estar en reposo y cae en la ausencia de resistencia del aire. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero acerca de su movimiento? Ojo, aquí nos dice que un objeto estaba en reposo y deja de estarlo, y cae y cuando está cayendo no hay resistencia del aire. Y lo que nos pregunta es, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero acerca de este movimiento? Entonces traten de escribirme, porfa. Les voy a dar un momentito para que ustedes puedan comentar cuál es la respuesta correcta. Aquí
nos dice si la aceleración es igual a cero, si la aceleración es constante, si la velocidad es constante o su aceleración está aumentando. Entonces traten de comentarme, les doy unos minutos para que puedan comentarme cuál es la respuesta, si es que ya saben, y continuamos con la clase. Porfa, sí estoy atento a los comentarios, así que traten de comentar, porfa. La respuesta está muy fácil. Habíamos ya comentado antes cuáles son las características de MRV o de la caída libre. Listo. Vamos a analizar cada una de las respuestas. A ver, la A nos dice su aceleración es igual a cero. Recuerden que en una caída libre nunca la aceleración va a ser igual a cero. Listo. Nando me acaba de responder, dice que la aceleración es constante. Si alguien tiene otra respuesta puede comentarle igual. Ya, la aceleración es igual a cero. No es verdad, ¿no es cierto? Porque siempre va a haber una aceleración en la caída libre y que ya habíamos dicho cuál es la de la gravedad. Vamos con la B, dice su aceleración es constante. Y sí, recuerden que en un MRV la aceleración nunca cambia, eso significa que va a ser constante en todo el movimiento. Entonces sí, la respuesta es la B, igual Doménica me respondió eso y estás muy bien, Doménica, gracias. Vamos viendo la C, ¿por qué no sería? Dice su velocidad es constante. Aquí esto es falso, ¿por qué? Porque recuerden que en un MRV la velocidad siempre va a cambiar, ¿no es cierto? La que se mantiene constante es la aceleración, entonces es falso. Y la D, la aceleración está aumentando, dice aquí. Entonces, eso también es falso, recuerden que la aceleración en el MRV siempre se mantiene constante. Sí, era la respuesta B, muchachos. Vamos a seguir. Listo, muchachos, vamos con el segundo ejemplo. Aquí dice, es del ejercicio 77 de la página, de la parte de cinemática. Aquí dice que se arroja una pelota hacia arriba de forma recta desde el punto B hacia una altura máxima en el punto B, perdón, en el punto A hacia una altura máxima en el punto B y vuelve a caer al punto C. Y nos pregunta cuál de los siguientes enunciados es verdadero acerca de la velocidad y aceleración de la pelota en el punto más alto, que es B. Entonces, miren, aquí abajo tienen un gráfico. Dice que la pelota sale desde A, se arroja hacia arriba, llega al punto más alto, que es B, y después vuelve a caer, que es al punto C. Entonces nos dice, recuerden que lo que nos pregunta es que cuál de los enunciados acerca de la velocidad y aceleración de la pelota en el punto más alto, o sea en B, es cierto. Entonces igual les voy a dar un minuto para que traten de contestar y pongan la respuesta correcta. Las opciones son las siguientes: si la velocidad disminuye y la aceleración es cero. Recuerden que queremos ver en el punto más alto. Aquí vamos a ver si la velocidad disminuye y la aceleración es cero, la velocidad es cero y la aceleración es constante, nos dice la opción B. La opción C nos dice que la velocidad sería cero y la aceleración disminuye, y la opción D nos dice que la velocidad aumenta y la aceleración es cero. Entonces traten de comentar si ya saben cuál respuesta sería. Ajá, les espero un momentito más ya para antes de decir la respuesta. Aquí vamos a analizarles igual una por una. Recuerden que en el punto más alto, aquí hay algo importante que tienen que saber. Cuando un móvil o un objeto está subiendo, cuando llega al punto más alto hay un momento en el que ya no tiene movimiento. Eso significa que en el punto más alto de cualquier movimiento la velocidad va a ser cero. Entonces aquí la velocidad ya no va a existir en este instante, en el punto más alto. Entonces esa es una de las cosas. Doménica nos dice C, que la velocidad es cero y la aceleración disminuye. Y Nando nos dice que es la B. Entonces vamos a ver cuál de las dos. La C dice la velocidad es cero, eso es verdad. En el punto más alto la velocidad es cero.
Pero la aceleración, recuerden que en una caída libre la aceleración es constante, siempre es la misma. La aceleración, aunque esté subiendo o bajando el objeto, la aceleración va a ser la misma porque la gravedad siempre se va a mantener. Entonces, la respuesta correcta sí es la B, porque como les dije, en el punto más alto la velocidad es cero, pero durante todo el movimiento la aceleración se mantiene igual, entonces es constante. Y eso significa que la respuesta es la B. Su velocidad es cero y la aceleración es constante. Recuerden, en todo el movimiento la aceleración siempre va a ser constante. Y en este caso va a ser la de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos con el tercer ejemplo. Este ya es un ejercicio de aplicación, los otros eran un poco más teóricos. Este es del ejercicio 91 del libro. Y dice, se dispara verticalmente un proyectil hacia arriba y vuelve al punto de partida al cabo de 10 segundos. Hallar la velocidad con que se disparó. Y ahí tenemos las opciones abajo. Listo, vamos a analizar. Siempre es bueno si es que pueden tratar de hacer un gráfico. Los gráficos les ayudan más o menos a entender cómo está ocurriendo el movimiento y cuáles son los distintos movimientos que tiene ese ejercicio. Entonces primero vamos a sacar los datos, miren. Dice, se dispara verticalmente un proyectil hacia arriba y vuelve al punto de partida al cabo de 10 segundos. Ahí tenemos a simple vista un dato que sería el de los 10 segundos. Pero recuerden que nosotros también tenemos el dato de la gravedad, que es 9.81, que es la aceleración, ¿no es cierto? Y también aquí hay un dato que está muy implícito. Miren, si nosotros lanzamos hacia arriba un objeto, va a haber algún momento en el que comienza a caer y va a llegar a tener una altura máxima. Esa altura máxima, ahí como habíamos mencionado antes, la velocidad en esa altura es la velocidad de cero, porque recuerden que siempre en la altura máxima la velocidad es cero. Entonces ahí ponemos los datos, ¿no? La gravedad que ya sabemos, siempre vamos a tener eso, aunque no nos den en el ejercicio. El tiempo que nos dice que el tiempo total de todo el movimiento, desde que sube hasta que cae. Y tenemos la velocidad en B, o la final. Ahí vamos a poner ese grafiquito, el mismo del anterior. Recuerden que en este ejercicio pasa lo mismo, que desde A se lanza un objeto, llega hasta B, donde es la altura máxima, y baja hasta C, donde está a la misma altura de A, ¿no es cierto? Al mismo lugar. Entonces todo ese movimiento va a ser de 10 segundos. Y lo que nos pide es con qué velocidad se disparó, es decir, la velocidad con la que sale desde A. Listo, pilas en esto, que en B siempre va a ser la velocidad en el punto más alto, 0. Y eso les va a ayudar para encontrar el ejercicio, porque parece que no hay muchos datos, pero sí hay datos ahí implícitos en el ejercicio, tienen que entenderlo bien. Luego, tenemos que ver más o menos qué fórmula utilizar. Entonces, como nos pide la velocidad inicial, y vamos a ver los datos, tenemos velocidad final, tenemos la gravedad, tenemos el tiempo, ¿no es cierto? Podríamos usar la primera fórmula. Pero aquí tengo que comentarles algo. Miren, cuando ustedes tienen un movimiento de subida y después baja de nuevo y llega al mismo punto, si ven que ahí se está a la misma altura, el tiempo total recorrido va a ser igual a esto, el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no es cierto? Pero el tiempo que se va a tardar en subir va a ser el mismo que se va a tardar en bajar. Esto va a pasar en movimiento parabólico y en caída libre, en lo que estamos viendo en este momento. Entonces, todo el tiempo que se va a tardar en subir va a ser igual al tiempo que se va a tardar en bajar. Y eso significa que como todo el movimiento es de 10 segundos, nosotros vamos a tener que el tiempo de subida va a ser 5 y el tiempo de bajada va a ser 5 también, porque son iguales, por lo que les había dicho. Recuerden, siempre que salen de un punto, sube y vuelve a caer al mismo punto, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces ya sabemos que el tiempo de subida es 5 segundos. En ese tiempo, ¿por qué nos interesa eso? Porque si ven que desde A nosotros podríamos calcular, recuerden que la velocidad que nos pide es desde A, desde la velocidad inicial con la que sale desde A hacia arriba. Ese tiempo
nosotros le vamos a utilizar porque aquí nosotros ya tenemos la velocidad final, que sería la velocidad en v, que es la que tenemos aquí al ladito en los datos. Entonces nosotros vamos a usar la primera fórmula, como habíamos visto, que la velocidad final, que vamos a analizar este movimiento, el de subida. La velocidad final es la de v, el de aquí. La velocidad inicial es la de a, que es la que queremos encontrar. La gravedad sí tenemos como dato y el tiempo de subida en este caso también tenemos como dato. Entonces nosotros aquí, si ya analizamos bien, escogemos bien la fórmula, entendemos el ejercicio, podemos ya solo reemplazar los datos. Recuerden que la velocidad en v, aquí la final sería 0. La velocidad inicial es lo que estamos buscando, no reemplazamos. La gravedad 9.81. Ojo, aquí una cosa que tienen que estar pilas. Si ven que aquí en la fórmula está más, ¿no es cierto? Pero aquí abajo yo le puse menos, 9.81 por 5. ¿Por qué le puse menos? Siempre que un objeto está subiendo, recuerden que la gravedad siempre está actuando, la aceleración de la gravedad hacia abajo. Entonces con dirección vertical hacia abajo siempre va a estar actuando la gravedad. Entonces si un objeto está subiendo y la gravedad está para abajo, eso significa que va a comenzar a desacelerar. Y por eso nosotros le vamos a poner con negativo a la gravedad, porque es una gravedad negativa. Cuando un objeto está bajando, ahí le ponemos positivo aquí en esta fórmula. Pilas de eso. Entonces, de ahí solo reemplazamos los datos, 9.81 por 5. Y esta parte de acá, del 9.81 por 5, le pasamos al otro lado, despejamos y le resolvemos, ¿no? Que no tienen que equivocarse en las operaciones, no es una operación complicada. Y nos sale 49 metros por segundo. Bueno, aquí en las opciones hay 2,49 metros por segundo. Cualquiera estaría bien. Creo que es un error de tipeo. Entonces, no es tan difícil. Son las mismas fórmulas de MRV y es la misma idea siempre. Trata de saber qué nos pide, cuáles son los datos, analizar bien el ejercicio y ver cómo podemos encontrar esos datos y ver qué fórmula usar, reemplazar, despejar y ya tenemos la respuesta. Vamos con otro ejemplo. Si no tienen ninguna pregunta, recuerden que pueden hacerme una pregunta de cualquier momento. Vamos a continuar. El siguiente ejemplo es del número 4 y es del ejercicio 88 del libro. Aquí nos dice que desde la azotea de un rascacielos de 120 metros de altura se lanza una piedra con velocidad de 5 metros sobre segundo hacia abajo. Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo, nos dice. Entonces, vamos a sacar los datos, ¿no? Dice que la velocidad con la que se lanza el objeto hacia abajo es de 5 metros sobre segundo. Ahí nos dice, ¿no es cierto? También tenemos obviamente la gravedad, que eso siempre, aunque no nos dan el ejercicio, ya saben que siempre tienen que usar. Y nos dice que la azotea de ese rascacielos es de 120 metros, es decir, la altura de ese edificio es de 120 metros, ya tenemos la altura. Y nos pide calcular el tiempo que se tarda en llegar al suelo, t. Entonces, miren, aquí nosotros, si se fijan en las fórmulas, hay una única fórmula en la que nosotros podemos utilizar los tres datos que tenemos aquí y la incógnita que tenemos aquí. Y esa fórmula es la fórmula 2, que tenemos lo mismo. ¿Por qué no podríamos usar la 1 o no nos convendría? O bueno, ya vamos a ver. La 1 es porque no tenemos velocidad final. En la última tampoco tenemos velocidad final, entonces ni siquiera tenemos el tiempo para encontrarla, no nos conviene. Pero verán aquí, les puse este ejercicio porque quería que vean una cosa. Al lado derecho de su pantalla vamos a poner la fórmula 2. Si nosotros comenzamos a reemplazar los datos, no tenemos la altura, tenemos la velocidad inicial, tenemos la gravedad, reemplazamos esos datos, nos queda así. Pero aquí nos queda una ecuación cuadrática. Si ven que tenemos aquí un t y acá tenemos un t cuadrado. Y en este caso a veces se puede complicar. Sobre todo porque miren las respuestas están con decimales. Entonces eso significa que esta ecuación no puede ser factorada. No se puede factorar, ¿no? Aquí tendríamos dos opciones. Si es que podemos factorar, lo hacemos y podemos encontrar rápido t. Y si no, nos tocaría usar la ecuación cuadrática que habíamos visto en la clase de ecuaciones cuadráticas que fue hace unos días. Entonces, pero a veces se complica eso un poco.
Yo por ese motivo puedo yo usar otras fórmulas para encontrar algún dato que yo necesite. Aquí tenemos, vamos a usar nosotros la fórmula última. ¿Por qué yo voy a usar esa fórmula? Miren, la otra fórmula que yo podría usar en vez de la fórmula segunda sería la primera, porque aquí tenemos el tiempo, que es lo que queremos. Entonces, pero si ven que me falta la velocidad, yo puedo usar otra fórmula para encontrar la velocidad con los datos que tengo, que es la fórmula número 3, la de aquí abajo, la última. Yo si uso esa fórmula que tenemos ahí y reemplazamos los datos, porque si ven que tenemos todos los datos, velocidad inicial 5, gravedad 9.81, altura 120, yo ya puedo encontrar la velocidad final, que bueno, ahí tenemos que es 2379,4, pero al cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada nos sale que es 48.78 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final con la que va a caer. Recuerden que este ejercicio es uno de caída libre, ¿no? Inicia con esa velocidad arriba con 5 metros sobre segundo y abajo va obviamente a tener una velocidad más grande, que es la que ya encontramos. ¿Para qué yo encontré esa? Porque ahora sí puedo usar yo la primera fórmula que apareció ahorita. Y esta fórmula ya tenemos todos los datos. La velocidad final que acabamos de calcular, la velocidad inicial que ya tenemos en los datos y la gravedad también que tenemos como dato. Si nosotros reemplazamos los datos que tenemos ahí, nos queda de esta manera. Y si hacemos las operaciones, ¿no? El 5 le pasamos al otro lado a restar a este número y el 9.81 que está multiplicando al t le pasamos a dividir, nos queda de esta manera. Y si resolvemos correctamente, la respuesta correcta sería 4.46, que en este caso es la C. Entonces, pilas chicos. Hay ejercicios en los que tienen que ver qué les conviene. La parte que pusimos acá arriba en la derecha, en la parte derecha superior, sí podríamos haber resuelto de esa manera, pero tal vez nos salió un poco más largo. Pero sí era una opción. Los que hacían por esa opción no estaban mal. De ahí, nosotros elegimos este camino de acá. Tal vez parece un poco largo, pero para mí era más sencillo que usar la ecuación cuadrática. Vamos a continuar, chicos. Si no tienen ninguna pregunta, recuerden que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Vamos a seguir. El siguiente ejemplo es el ejemplo número 5, que es el ejemplo del libro. Miren aquí, este es un ejemplo un poquito más complicado. Aquí traten de estar pilas. Les puse este porque aquí no tiene muchos números, es de bastante análisis y puede ser engañoso. Así que pilas de esto. Nos dice que un paquete se deja caer 2 veces desde un globo de aire. En el primer intento la distancia entre el globo y la superficie es de h y en el segundo intento es 4h. Entonces, si se fijan, aquí tenemos en la gráfica el primer intento, tenemos que es h, ¿no es cierto? Y después el globo sube un poco más y es 4h la altura desde la que se lanza el objeto. Entonces, sigamos. De ahí nos dice, la distancia entre aquí dice, compara el tiempo que demora que un paquete alcance la superficie en el segundo intento con el primer intento. A ver, lo que nos dice aquí es que comparemos el tiempo en el que se va a demorar el segundo intento respecto al primer intento. Es decir, que comparemos cuánto se va a demorar este tiempo con el de acá, el primero con el segundo. Y ahí nos da opciones, ¿no? Nos dice el tiempo del segundo intento es 4 veces mayor al tiempo del segundo, es 4 veces mayor. El tiempo del segundo intento es 2 veces mayor, nos dice la opción B. La opción C nos dice el tiempo es igual en ambos intentos debido a que no depende de la altura. Y la D nos dice el tiempo en el segundo intento es 4 veces menor. Entonces, vamos a ver cuál respuesta es. Muchos van a decir que el tiempo en el segundo intento es 4 veces mayor, tal vez, ¿no es cierto? Porque eso parece lógico. Que si se lanza a una altura h y la otra es el cuádruple, o sea, se multiplica por 4, el
el tiempo también va a ser el cuádruple. Pero ese es un razonamiento que no deberían estar tan seguros de hacer de esa manera. ¿Por qué? Nosotros le vamos a demostrar. Después de esto ya pueden utilizarle como algo que, como ya un conocimiento general, ¿no? Pero le vamos a demostrar de esta manera. Miren, nosotros vamos a analizar los dos tiempos. Vamos a encontrar los dos tiempos, el tiempo que se tarda el uno y el tiempo que se tarda el segundo movimiento. Y aquí ya pusimos la primera fórmula. Esta fórmula, la primera que aparece en pantalla, explica el movimiento que hace el primer globo, el que está más abajo. Ahí nosotros, recuerden que dice que un paquete se deja caer. Cuando se deja caer significa que no le estás lanzando, sino que le estás soltando, y eso significa que la velocidad inicial va a ser cero siempre. Cuando algo se deja caer, la velocidad inicial va a ser cero siempre. Entonces ese dato ya tenemos. También tenemos el dato del tiempo 1, que es lo que nosotros queremos analizar. ¿Qué pasa el tiempo 1 respecto al tiempo 2? Y tenemos el dato de la gravedad aquí. Entonces tenemos casi todos los datos. Vamos a también analizar el segundo globo, el que está más arriba. Y ahí igual ponemos la altura que va a tener ese globo. Va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo 2, que igual ya saben que el tiempo 2 es diferente, no se va a tardar un poco más, pero no sabemos cuánto. Y tenemos toda la fórmula ahí escrita de cada uno de los movimientos. Si nosotros reemplazamos los datos, miren, la altura del primero, ¿cuánto es? Aquí en el gráfico está, es h. Como la velocidad inicial es 0, nosotros eliminamos el término de aquí y nos queda solo un medio de la gravedad por el tiempo 1 al cuadrado. Eso en la primera fórmula. En la segunda fórmula hacemos lo mismo. La altura del segundo globo es 4h. Y también como la velocidad inicial de ese lanzamiento es 0, también eliminamos este término, ¿no es cierto? 0 por t cuadrado es 0. Y dejamos el término de acá al lado. El 1 medios por la gravedad por el tiempo 2 al cuadrado. Entonces nosotros ya tenemos más o menos cómo analizar estos dos tiempos. Si ven que tenemos algo en común en las dos fórmulas, que es h y h, y también tenemos g y g, pero aquí no nos conviene que no nos quede h. Entonces yo voy a reemplazar el h de aquí de la segunda fórmula de la derecha. Yo voy a reemplazarle con el de la primera fórmula, el que está aquí. Si ven que en vez del h yo le puse lo que vale h acá al lado, un medio de gt1 al cuadrado, yo le reemplacé en la segunda fórmula. Entonces yo le reemplazo y ahora ya solo tenemos una ecuación que tiene la gravedad y los tiempos como incógnitas. Si seguimos resolviendo eso, 4 por 1 medio sale 2. Y si seguimos resolviendo, si se dan cuenta que esta gravedad, si pasa a dividir acá al segundo término, se puede eliminar. Entonces esa gravedad se va a eliminar. Y ese 2 también que está aquí abajo del 1 medio de la parte derecha, del 1 medio de g por t cuadrado, ese también puede pasar al otro lado, a multiplicar. Nos quedaría más o menos así. La gravedad se fue y ese 2 pasó a multiplicar al otro lado. Y ahora ya tenemos esto, que 4t1 al cuadrado es igual a al t2 al cuadrado. Pero miren esto. Esta no es la respuesta, porque recuerden que está al cuadrado y lo que nos pide analizar es del tiempo, los tiempos normales. Si nosotros sacamos raíz cuadrada a los dos lados, nos queda esto. La raíz cuadrada del primer término es 2t, es 1, y la raíz cuadrada del segundo término es t2. Entonces, si se fijan, ¿qué pasa aquí? Aquí nosotros tenemos que, miren en las respuestas, que el tiempo número 2 es el doble del tiempo 1, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí vamos a analizar las respuestas. La primera respuesta decía, el tiempo en el segundo intento es 4 veces mayor que el primer intento. Eso es falso. Eso parecía lo lógico, ¿no es cierto? Muchos hubiesen puesto eso. Pero no, la respuesta sería el tiempo en el segundo intento es 2 veces mayor. Sí, ¿no es cierto? Aquí nos dice la fórmula que el tiempo 2 es 2 veces el tiempo 1, es decir, el doble del tiempo 1. Entonces la fórmula es esta. Ahora,
Fíjense, ustedes este dato que nosotros ya lo demostramos aquí, ustedes ya próximamente le pueden resolver únicamente con esta respuesta que nosotros les dimos. Si ven esto en algún ejercicio ya pueden utilizar o en algo parecido. Van a saber que el tiempo no va a ser el cuádruple, sino va a ser como que la mitad de eso, ¿no es cierto? Si aquí le ponen H y acá les ponen 4H, va a ser el doble, ¿no es cierto? Siempre. Entonces, pilas con eso. Vamos con el último ejemplo de esta clase. Si tienen alguna pregunta, pueden comentar, porfa, ahí tienen los comentarios y estoy atento a si están comentando o tienen alguna pregunta. Vamos a continuar con el último ejercicio. El último ejercicio, nuestro ejemplo 6 de esta clase, es el ejercicio 86 del libro. Y nos dice que desde lo alto de una torre se deja caer un cuerpo. Y nos pregunta a qué distancia del suelo tendrá una velocidad igual a la mitad de la que tiene cuando choca contra el suelo. Ya parece medio complicado. Ahí yo le puse un gráfico más o menos explicando, ¿no? El cuerpo que se va a dejar caer va a ser esta pelota de aquí. Entonces dice desde una torre, ¿no? Y yo le puse un edificio. Y lo que nos pregunta, ahí tienen que leer muy bien esta parte, nos dice, ¿a qué distancia del suelo tendrá una velocidad igual a la mitad de la que tiene cuando choca contra el suelo? Entonces nos dice, voy a tratar de hacer un gráfico ahí. Ese movimiento va a tener va a ser un solo movimiento, va a comenzar a caer y va a caer hasta el piso, como la línea roja que acaba de aparecer. Y también nos dice que va a haber un momento en el que la velocidad va a ser la mitad de la con la que llega abajo. Si ven que al caer hasta que llega al piso esa pelota, la velocidad va a ser esta que tenemos aquí, la velocidad 2, va a tener una velocidad. Pero nos dice que busquemos a qué altura nosotros vamos a tener la velocidad que sea la mitad de la velocidad 2. Si ven que dice ¿a qué distancia del suelo tendrá una velocidad igual a la mitad de la que tiene cuando choca? Es decir, nosotros tenemos que buscar a qué altura se tiene una velocidad que sea la mitad de la velocidad con la que cayó. Entonces vamos a poner los datos. Bueno, al inicio nos dice que desde lo alto de una torre se deja caer un cuerpo. Eso significa que la velocidad inicial va a ser 0. ¿No es cierto? Que se deja caer un cuerpo, la velocidad inicial es 0. Nos dice que, y de ahí no nos da ningún otro dato como que muy explícito. Yo le puse aquí que nos dice que nos pide la altura, ¿no es cierto? Yo voy a poner aquí que la altura va a ser Y2. Ya vamos a ver qué es Y2. Que la Y2 es la altura de la parte rojita que está aquí, la altura total hasta que caiga al suelo, la del edificio. Y también tenemos este dato que nos da acá, que dice que es lo que buscamos, ¿no? Que encontremos la altura cuando la velocidad 1 es igual a la mitad de la velocidad 2, que tenemos ahí graficado. Entonces nosotros aquí vamos a elegir una fórmula. Miren, ¿por qué vamos a elegir la fórmula del final? Porque si ven que necesitamos nosotros la velocidad final, ¿no es cierto? Necesitamos también tenemos como dato la velocidad inicial, tenemos la gravedad también como dato, eso siempre tenemos, y tenemos una altura como dato. Si se fijan en las respuestas, que las respuestas nos dan en función de la altura 3h sobre 3, 3h sobre 9 y etcétera. Entonces por eso nosotros le ponemos a la altura h. Entonces vamos a usar esa fórmula porque tenemos todo. Esta fórmula que está en verdecito representa el movimiento de la línea en verde, que es hasta la mitad, ¿no? Hasta la mitad de la velocidad. Y nosotros también vamos a hacer lo mismo con la línea roja. Vamos a analizar este movimiento que es hasta abajo, hasta el fin, hasta que cae la pelota al piso. Entonces nosotros ahorita podemos analizar cada uno de los movimientos. Vamos a ver, la velocidad 1 al cuadrado, esa es la fórmula que nos dice, ¿no es cierto? La velocidad final al cuadrado, que en este caso de la línea verde, la velocidad final es la velocidad 1. La velocidad inicial es la misma para los dos, y esa está al cuadrado, y en este caso es 0, eso ya podríamos eliminar, porque como es 0, 0 al cuadrado es 0. ¿Tenemos la gravedad también como dato? Sí, y tenemos las alturas, de hecho eso es lo que nos pide la altura 1
y la altura 2 también tenemos como dato. Vamos a reemplazar los datos. En el primero, miren, lo que yo hice, en vez de la velocidad 1, yo usé esta fórmula de acá, que dice velocidad 1 es igual a un medio de la velocidad 2, eso es lo que nos daba en los datos. Yo le reemplacé, en vez de V1, le puse un medio de V2, aquí. Y también la velocidad inicial al cuadrado la eliminé porque es 0 y nos quedó de esta manera. Vamos a seguir resolviéndole. Elevamos todo esto al cuadrado y nos queda de esta manera. Un cuarto de la velocidad 2 al cuadrado. Seguimos resolviendo. Este un cuarto le pasamos del otro lado a multiplicar y nos queda de esta manera. La velocidad 2 al cuadrado es igual a 8 gravedades por la altura 1. Ahora, ahí no podemos hacer nada más porque no tenemos ni la velocidad 2 ni la altura 1. Pero vamos a seguir desarrollando la otra fórmula. Miren, la velocidad 2 al cuadrado es igual a la velocidad inicial de aquí, nosotros la eliminamos porque era 0. Y acá, recuerden que la y2 es la altura total. Aquí tenemos al lado del grafiquito tenemos ese dato. ¿Por qué le dejamos h y no y? Porque nos dice que las respuestas estén en h, entonces por eso le reemplazamos. Ahora, si ven que ahora tenemos b en las fórmulas de la izquierda, tenemos b2 al cuadrado y en la fórmula de la derecha también tenemos b2 al cuadrado, son lo mismo. Eso significa que yo podría igualar los otros dos lados, ¿no es cierto? Es una ecuación, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces yo en vez de este b2 cuadrado de aquí, yo le puse lo que vale, entonces le reemplacé. Y eso nos queda de esta manera, como aparece en la pantalla. Ojo, aquí nosotros ya tenemos más o menos lo que queremos. La gravedad se pueden eliminar, ¿no es cierto? Y también se puede simplificar entre ese 8 y ese 2. Nosotros al 8g le vamos a pasar al otro lado, a dividir, porque está multiplicando el y1. Y nosotros simplificamos, la mitad de 2 y de 8 queda un cuarto. Y las gravedades también se van a ir. Entonces nosotros tenemos que la altura 1 va a ser h sobre 4. Ojo, pero si se fijan en las respuestas, nosotros no tenemos esa altura como respuesta. Y es por algo. La altura y1 no es la altura que estamos pidiendo. Miren, nos pregunta, ¿a qué distancia del suelo tendrá una velocidad igual a la mitad de la que tiene cuando choca contra el suelo? Es decir, a nosotros nos pide desde aquí, desde la segunda pelotita hasta la última, hasta que cae. Esa altura nos pide. Pero nosotros la que encontramos es la altura de la línea verde, de esa flechita verde. Esa altura encontramos. Nosotros para resolver tendríamos que restar esta h menos la altura que encontramos, que sale h menos un cuarto de h, sale 3 cuartos de h. Y esa sería la respuesta final. Entonces este es un ejercicio ya un poco, como que de los más complicados que les pueden poner, porque requieren un análisis más o menos profundo. Entonces, pero la idea es la misma, ustedes tienen que tratar de entender primero el ejercicio, sacar bien los datos, ver qué fórmulas ustedes pueden usar y seguir desarrollando y no equivocarse en la resolución. Y listo chicos, ¿tienen alguna pregunta? Pueden dejar en los comentarios alguna pregunta. Si está todo bien, pueden igual comentar que está todo claro y podemos, o si tienen una pregunta ya pueden igual comentarme ahí en el ejercicio. Porfa. Recuerden chicos que es importante que estudien, que traten de repasar en el ejercicio, en la clase, en la parte de cinemática, tienen ejercicios de caída libre en el libro. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, podemos ir terminando. A ver, traten de decirme si está todo claro por los comentarios, estoy atento. Y si ya está todo claro, podemos finalizar el video de hoy. Recuerden igual cuidarse y estar atentos de los siguientes días que va a haber más clases. Igual estén atentos de los chats donde les enviaremos los horarios de las clases y estudien sobre todo. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta?
Listo, chicos, entonces creo que el día de hoy vamos a terminar con esta clase. Espero que les vaya muy bien. Recuerden estudiar y se cuidan mucho.